Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Usuarios de Portafolio, bienvenidos a un nuevo capítulo de Economicast. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio.co, y junto con los integrantes de la mesa de redacción de Portafolio Impreso hablaremos de los temas que marcarán la agenda noticiosa en Colombia y en el mundo en materia económica. Y comenzamos con Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo está? Bien, ¿cómo ha estado, Javier? Bien. Y hablaremos con Sebastián sobre el PIB, el dato del PIB que sale esta semana. Sebastián, ¿qué perspectivas hay para el 2019 y cómo sería el dato, cómo saldría el dato en este trimestre de lo que Bueno, Javier, empiezo por decirle lo del último trimestre del año pasado, es el que va a revelar el DANE el próximo 28 de febrero, el jueves, y básicamente la expectativa es como lo que dijo el presidente Duque en Estados Unidos en su última visita, y es que la economía habría crecido 3,4% entre octubre y diciembre, lo que llevaría a que todo el PIB o toda la economía colombiana se expandiera en el 2018 en el orden del 2,7%, entre 2,7 y 2,8%. Hay que recordar, esto es una cifra muy buena en comparación con la del 2017. Recordemos, en el 2017 fue 1,8%. El país todavía estaba sintiendo todo el choque petrolero, toda la caída de los precios internacionales. Y pues hubo una alerta máxima en ese momento. Ya las cosas están un poco más tranquilas. Todavía se siente un poco como ese coletazo de ese choque petrolero, pero pues ya las cosas están un poco mejor. Los analistas dicen que una expectativa muy importante es que todos los sectores, o sea, los 12 sectores que mide el DANE para identificar el Producto Interno Bruto de Colombia, quedarían en terreno positivo, que es algo que hace por ahí unos 3 o 4 años no sucedía. O sea, todo indica que nos iría muy bien en el 2019. Todo indica, exactamente, y todo indica eso, que si en el 2018, como el cierre sería entre 2,7 y 2,8%, pues las apuestas del gobierno con el plan de reactivación económica, con la ley de financiamiento, el presupuesto y el plan de desarrollo, pues todo eso en conjunto para el gobierno, valga decirlo, llevaría a que el producto se dispare y llegue incluso al 4%, es decir, estamos hablando de un salto del año pasado de 2,7 a un salto en el 2019, si todo se da como el gobierno cree, hasta 4 o 4,1%. Esto es una cifra muy importante porque es casi triplicar lo que se hizo en el 2017, o sea, en una diferencia de 2 años, que para los economistas y los econometristas es un logro, o sería un logro muy grande por parte del gobierno. Igual falta ver qué pasa y cómo es el comportamiento de los supuestos macroeconómicos, sobre todo del petróleo, que el gobierno lo estima en un promedio de $70 de aquí al 2022, pero pues que otros analistas son más reservados. Ok, Sebastián, no se me vaya porque la semana pasada comenzaron las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Eso en qué va y cuándo vuelven a discutir el tema? Bueno, recordemos que el plan de desarrollo se rige por una ley orgánica, que es la ley del plan de desarrollo, y esto ¿qué quiere decir? Que tiene unos tiempos. Entonces el Congreso tiene hasta la mitad de marzo, más o menos hasta la semana del 25, desde el 20 al 25 de marzo, para aprobar el primer debate en las comisiones económicas. Lo que empezó la semana pasada, como usted bien lo dice, fueron las socializaciones por parte del gobierno, los primeros puntos, los primeros lunares, y esta semana que empezamos, pues va a haber un nuevo debate los días miércoles y jueves, martes, miércoles y jueves, y allí se seguirá debatiendo, se seguirá buscando algún consenso. Empieza también unas mesas de diálogo en las regiones, porque el plan se va a debatir también en las regiones, y las regiones con sus respectivos representantes a la Cámara y senadores pues van a traer esas ideas al Capitolio, y más o menos hacia la semana, como le digo, del 20 de marzo se va a presentar esa ponencia para el primer debate, y durante esa misma semana se vota, porque tiene que quedar lista en eso, y ya tiene plazo de 3 meses para ser aprobado. Okay. Sebastián, muchísimas gracias. Vale, feliz semana. Gracias. Ahora le damos la bienvenida a Constanza Gómez, quien nos hablará sobre los balances empresariales que ya se empezaron a conocer la semana pasada y que esta semana continuarán. ¿Cómo está, Constanza? ¿Cómo me le va? Javier, sí, ¿qué tal? Pues las empresas empiezan a presentar los reportes financieros correspondientes al 2018. Creería yo que en general marcados por un primer semestre de bajo ritmo, ya un segundo caracterizado por una mejor demanda y una dinamización del consumo. Por lo menos
Nutresa, que al final de la semana pasada presentó su informe, dice que sus ventas crecieron 3,7%, tanto a nivel local como internacional, y con unas ventas consolidadas de 9 billones de pesos. Al final de esta semana se espera que el Grupo Éxito también dé a conocer sus resultados, que como le digo seguramente estarán marcados por un mejor segundo semestre. ¿En estos balances se hablan de perspectivas o simplemente es un balance general que hacen de las empresas durante todo el año pasado? Porque digamos que esto daría para pensar que conforme a lo que pasó el año pasado, pues nos enfrentaríamos a nuevos retos en materia empresarial. Pues mire, los balances corresponden a lo que las compañías y sus directivos deben presentar a los accionistas. Ajá. Así que corresponde a lo que legalmente deben presentar, que son los estados financieros. Y obviamente a partir de eso, y seguramente los lectores de Portafolio y de Portafolio.co encontrarán información complementaria que les podamos entregar sobre las perspectivas del año y cómo en cada sector que puede pasar. Pero algunos han anticipado desde ya que hay una notoria recuperación del consumo y que las cosas están mejorando. De hecho, fíjese también lo que dijo la ANDI la semana pasada de una reactivación ya sólida de la industria. El comercio cerró el 2018 con las cifras del DANE que también se entregaron recientemente, una tendencia al alza, así que todo está acomodado para el optimismo. Igual compañías como Postobón la semana pasada hablaron de inversiones para el 2019, 100 millones de dólares, perdón. Uh-huh. y pues cada una va anunciando sus planes de crecimiento, así que parece que para los empresarios el año 2019 arranca con buen ánimo. Esta semana también se conocerá la confianza del empresario por Fedesarrollo, ¿verdad? Seguramente sí, debe ser el correspondiente a enero. Sí. Y eso marcará también un poco la pauta y las tendencias de lo que puede pasar en materia empresarial en este comienzo de año. Ok, Constanza, muchísimas gracias, muy amable. Y ahora le damos paso a Adriana Leal, quien nos hablará sobre la vitrina de Anato que se realizará esta semana. ¿Cómo está, Adriana? Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, la invitación es para el 27, el 28 de febrero y el 1 de marzo. Es el evento más importante para las agencias de viaje este año en el país, pero esta es una feria que tiene una gran connotación internacional porque, de hecho, un dato importante de esta edición es que creció, o sea, en los últimos 10 años, la participación internacional en la vitrina de Anato ha crecido en un 46%. Entonces, no solo se trata de promover los destinos nacionales, que es la prioridad, porque son el 60% de los stands son de destinos nacionales y de hecho todos los departamentos del país están representados, sino que también es una oportunidad para hacer negocios de las agencias de viajes nacionales para llevar colombianos a las afueras y armar paquetes turísticos más atractivos, conocer otros destinos y al revés, porque de hecho también los mismos organizadores de Anato están promoviendo las citas de negocios entre las agencias internacionales y los destinos nacionales, así que es como una cuestión por doble vía. Adriana, ¿y cómo le fue a las agencias de viajes este año? Ya la gente ha perdido un poco esa tradición de ir a comprar su tiquete en las agencias de viaje, pero ¿esto es verdad o no? ¿O es solamente lo que uno creería que está pasando? Digamos que es importante tener en cuenta que agencias de viajes también son las plataformas que uno encuentra en internet. Entonces, si bien mucha gente ha migrado a comprar sus tiquetes y sus paquetes por diferentes marcas reconocidas en la web, pues esas también son agencias de viajes. Entonces, primero uno tiene que tener en cuenta que por ese lado lo que han hecho es migrado. Claro que unas han tomado más fuerza que otras, y lo que sí es claro para el sector es que las agencias que no traten de utilizar estos canales, que no migren o que no los integren, pues sí se están quedando rezagadas. Ese es un punto que hay que tener en cuenta respecto al sector. Y en segundo lugar, es muy difícil medir como las utilidades netas de estos negocios, porque pues el sector del turismo, creo que esa es una de las cuestiones complicadas y es medir su desempeño.
pero el año pasado las ventas de los tiquetes desde las agencias de viajes aumentaron 9% con respecto al 2017. Eso quiere decir que en ese rubro, que es uno de los más importantes para una agencia de viaje, crecieron, entonces las agencias de viajes en el país tuvieron un buen desempeño. Y llama la atención que de hecho la venta de tiquetes internacionales aumentó tuvo un mejor desempeño que la venta de tiquetes nacionales. Y eso tiene que ver con todo este discurso que se ha repetido en muchas ocasiones por los gremios sobre los impuestos que tenemos que pagar los colombianos y los visitantes por movernos en los aeropuertos nacionales. Hay muchos impuestos, tasas aeroportuarias, y eso sube prácticamente un 45% el valor de un tiquete. Entonces es algo que hay que revisar, porque es curioso que muchas veces los colombianos que pueden y quieren viajar se están yendo más al extranjero que a viajar a destinos no convencionales dentro del país, porque les sale más costoso. Okay. Adriana, y también en el marco de esta vitrina turística, ProColombia va a traer una misión internacional, ¿cierto? Para ver qué hay en el mercado para esos visitantes extranjeros, ¿verdad? Sí, de hecho es muy interesante. ProColombia hace un trabajo muy destacado junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en diferentes sectores, no solamente en el del turismo, sino vimos en la Feria del Calzado anterior que también tuvieron una misión comercial, en Colombiatex también tuvieron una misión comercial, y en el caso de las agencias de viajes, ellos van a traer a un grupo de 230 compradores internacionales de 34 nacionalidades distintas para que concerten citas con las agencias nacionales y con los destinos nacionales. En ese sentido, se espera que hayan aproximadamente 5.000 citas de negocios. Es importante decir que en este tipo de ferias es muy difícil tasar unas expectativas de negocios, porque es un sector complicado a nivel de medición, pero el crecimiento se puede ver precisamente en el crecimiento de los expositores y de las citas concertadas, porque este no es un evento abierto al público, no todo el mundo puede ir, es una cosa muy especializada, pero como había mencionado, pues cada vez son más los expositores internacionales, le están dando más importancia a la participación estando aquí en Colombia, y además todos los departamentos del país están representados. El Valle del Cauca, por cierto, es el que va a ser como el stand de honor por el crecimiento que se ha evidenciado, porque cerca del 70% de los viajeros que en promedio están yendo al Valle del Cauca es por razones de turismo. Okay. O sea, los ojos están centrados en Colombia en materia de turismo. Qué sí, bueno. Por supuesto. Okay, Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahora nos acompaña María Camila González, quien nos va a hablar sobre cómo va el proyecto de Hidroituango, ya que esta semana se presentará en sociedad cómo son los avances. María Camila, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, le cuento que precisamente para hoy hoy lunes, está citado una reunión en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede Salitre, a las 6 de la tarde, para mostrar los avances del proyecto y cuál es la hoja de ruta para salvar a este importante proyecto del país, que bueno, tenemos que tener en cuenta que en los próximos años nos iba a aportar el 17%, entre el 17 y 20% de toda la energía del país, así que es clave este proyecto y qué es lo que va a pasar con el proyecto. ¿Quiénes van a estar? Va a estar el Consejo Gremial Nacional, el Comité Intergremial Bogotá-Cundinamarca, Pro Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, obviamente, y también habrá una participación de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que de hecho la semana pasada en la asamblea ordinaria ellos hablaron un poco del proyecto y discutieron que obviamente están muy pendientes de lo que pase, porque sí se necesitan muchas claridades de qué va a pasar con el proyecto. Bueno, ya sabemos que ha habido varias discusiones con lo que va a pasar con el río Cauca y Casa de Máquinas, y de hecho Portafolio publicó en exclusiva unas fotografías mostrando cómo había quedado Casa de Máquinas, así que bueno, esperamos a ver qué va a pasar. Okay. María Camila, muchas gracias. Gracias. Y con esta información terminamos este capítulo y los invitamos a consultar nuestro portal www.portafolio.co y a seguirnos en nuestras redes sociales. Una feliz semana para todos. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.